¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos esta semana un nuevo miércoles para la enseñanza de Samuel. Estamos hablando del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Hemos aprendido y conocido un poquito del capítulo 1, el 2 y el 3. Y hoy toca el capítulo 4. Saludamos también a toda la gente que nos ve a través de internet. Les damos las gracias por estar ahí y que en algún momento podamos conocernos. El primer libro de Samuel empieza con el capítulo 4 por el versículo 1 y dice: «Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec». Este versículo conecta dos escenas importantes. La primera es la consolidación del ministerio profético de Samuel, que lo podemos ver en el primer libro de Samuel 3, versículos del 19 al 21. «Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor». Con Samuel, Dios estableció el oficio de profeta, para que funcionara junto con el de sacerdote y el de rey. El primer versículo del capítulo 4 es una especie de resumen de todo el ministerio de Samuel, al decir que Samuel hablaba a todo Israel. Cuando el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 24, dice: «Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días». Lo reconoció Pedro como el primero de una larga lista de ilustres siervos de Dios. La otra escena que conecta es el comienzo de una nueva fase de conflicto con los filisteos. Esto marca el tono de los capítulos siguientes, del 4 al 7. Samuel es ya conocido como profeta en todo Israel, pero no va a aparecer en el resto del capítulo 4. Lo que puede sugerir que su liderazgo espiritual aún está plenamente consolidado, aceptado como guía nacional. Los filisteos que habían llegado a la región a través del mar, buscaban expandir sus influencias tierra adentro, y los israelitas se encontraban en plena conquista de Canaán. Dos lugares aparecen en este versículo, uno es Afec, que vemos en el mapa, está en la parte norte, que es una localidad que se encuentra geográficamente en la frontera entre la planicie de Sarón y las colinas de Samaria. Desde tiempos antiguos, Afec ha funcionado como una de las principales estaciones en la ruta comercial por el mar que unía a Egipto con los grandes imperios de Siria y Mesopotamia. En una de las colinas de Samaria, a unos 5 kilómetros al noroeste de Afec, los arqueólogos Israel Finkelstein y Moshe Koshavi, de la Universidad de Tel Aviv, excavaron los restos de un asentamiento israelita antiguo que data de la época de la conquista de Canaán. Si bien no hay ninguna inscripción que se relacione el lugar con el campamento de la batalla, la hipótesis es que se trata de Ebenezer bíblico. Es ampliamente aceptado por la mayoría de los académicos. El segundo lugar que se nombra es Ebenezer, cuyo nombre significa piedra de ayuda o roca de auxilio, que probablemente fue nombrado así posteriormente, que lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que nos dice: «Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor». Esto marca el inicio de una serie de derrotas militares para Israel. Incluyen también la pérdida del Arca del Pacto. La historia muestra que Israel estaba confiando más en el símbolo religioso, en el arca, que en la relación con Dios. El texto hebreo inicia así: bueno, no aparece en pantalla, pero os lo leo yo. «Y la palabra de Samuel llegó a todo Israel». El verbo llegar indica un evento narrativo que marca transición o énfasis. Dabar, la palabra dabar, no solo implica palabra como sonido, sino también mensaje, autoridad y proclamación divina. Este reconocimiento a nivel nacional no es solo político, sino teológico. Samuel se ha convertido en portavoz legítimo de Dios. Si observamos
el fundamento teológico de este texto, podemos ver que hay una revelación divina que se ha restablecido, cosa que en los capítulos anteriores no había. El silencio había sido uno de los momentos más culminantes dentro de los primeros capítulos y este ha terminado. Dios está hablando de nuevo por medio de un hombre fiel, que es Samuel. Israel aún no está preparado espiritualmente. Dios ha provisto de ese profeta, le ha dado palabra, pero Israel no ha querido regresar verdaderamente a Dios. Aún depende de estructuras religiosas como el arca, el sacerdocio o el sacerdocio decadente, en lugar de vivir en obediencia. Si vamos al versículo 2, nos dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Este versículo es parte de la narrativa de la guerra entre Israel y los filisteos. Sucede justo después de que se menciona que Samuel era el profeta reconocido en Israel en el 4.1, pero no aparece en el resto del capítulo, como hemos dicho antes. El pueblo, sin buscar a Dios ni consultar a Samuel, entra en batalla por su cuenta y sufre una gran derrota. Los filisteos son un pueblo de la costa suroeste de Canaán. Son militarmente superior al pueblo de Israel y controlaban el hierro. Israel se encuentra en un momento espiritualmente débil, con un liderazgo corrupto, Elí y sus hijos, y una estructura tribal sin unidad política clara. Esta batalla marca el inicio de una serie de humillaciones para Israel que culminarán con la pérdida del Arca del Pacto. La estructura del texto, del versículo, la podemos dividir en 3 partes. Y los filisteos se dispusieron en orden de batalla contra Israel. Establece una escena militar. La frase sugiere estrategia y preparación táctica del enemigo. La segunda parte nos dice que al intensificarse el combate, Israel fue derrotado. Indica desarrollo y climas de la batalla. El verbo hebreo usado para derrotado es nagav, que también puede traducirse como herido o golpeado por Dios. A menudo tiene una connotación de juicio divino. Y la tercera parte, quienes mataron en el campo de batalla a unos 4.000 hombres. Es una cifra impactante para los estándares de la época. El número muestra la seriedad de la derrota y presagia que el problema no es militar, sino espiritual. El análisis del texto nos dice que Israel fue vencido. En el original es una forma pasiva que sugiere que la acción le es impuesta. En otros textos bíblicos, como en Éxodo capítulo 32, versículo 35 y segundo libro de Samuel 24, 15, sugiere intervención divina en el castigo, no solo es una derrota militar. Hay 4.000 hombres. En hebreo especifica el sexo y la cantidad, refiriéndose explícitamente a varones adultos combatientes. Israel está tratando de pelear una guerra santa sin santidad. La derrota pone en evidencia que la presencia de la palabra que dio Samuel no es suficiente sin obediencia y sin arrepentimiento. La muerte de esos 4.000 hombres es un juicio indirecto de Dios, no porque Dios no esté con ellos, sino porque ellos han abandonado el pacto. El texto enseña que la fuerza militar no sustituye a la obediencia espiritual. Israel no buscó en ningún momento dirección ni del sacerdote fiel ni del profeta Samuel. Actuó por impulso y Dios permitió la derrota para provocar el arrepentimiento. El versículo 4 nos dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos se preguntan eso después de sufrir una derrota militar significativa. Esta derrota no fue vista meramente como un fracaso. Es una acción divina. Esta pregunta es teológicamente correcta porque reconoce la soberanía de Dios, pero sin embargo no busca de profeta, de oración y de arrepentimiento. La reacción será más ritual que relacional. La mención de Silo implica que el tabernáculo y el arca del pacto estaban allí y era el centro del culto israelita en ese momento. El arca, símbolo de la presencia de Dios, es tratada como un objeto místico o como un talismán, por lo que no buscan a Dios, sino que buscan su poder. Lo que sigue es una decisión pragmática, pero espiritualmente superficial, porque dice que traen
que traigan el arca para que les salve. El sujeto implícito de la salvación ha dejado de ser Dios mismo, es el objeto, el arca, como si tuviera poder por sí mismo. El pueblo no está buscando comunión con Dios, sino manipulación de su poder. Es un acto de religiosidad mágica, pero no de fe. Aunque los ancianos reconocen que Dios los hirió, no preguntan qué han hecho mal, sino que se saltan la autoevaluación espiritual. Esta es una advertencia clara. El símbolo de Dios no reemplaza la sumisión a Dios. Si comparamos con otros textos, podemos ver en Josué 6, el arca va delante del ejército porque Dios lo ordenó. En Números 10:35, Moisés ora cuando el arca se mueve. Levántate, oh Señor, aquí no hay oración, solo estrategia. En Jeremías 7:4, Dios denuncia la confianza supersticiosa en el templo. Templo del Señor, templo del Señor. El patrón es el mismo. Confían más en lo sagrado y no obedecen al Dios Santo. En el capítulo 4 vemos que pone, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Este versículo sigue directamente de la decisión equivocada de los ancianos en el primer libro de Samuel 4:3, cuando proponen traer el arca a la batalla como una forma de asegurarse la victoria. Ahora esta decisión la llevan a cabo y el contexto es más amplio porque el declive espiritual de Israel y el juicio inminente sobre la casa de Elí predicho por el hombre de Dios en el primer libro de Samuel 2:27-36 y luego confirmado por Samuel 1:3. Aquí se va a cumplir. Hay varios errores teológicos graves. El arca es el trono terrenal de Dios y debe ser tratada con reverencia, no como un amuleto. Israel intenta forzar la intervención divina mediante su símbolo. La presencia de Ofni y Finés, que son hombres desobedientes, subraya la corrupción del sacrificio, del sacerdocio. No hay arrepentimiento ni restauración espiritual antes de mover el arca. También hay una ironía y una anticipación del juicio. La combinación del Señor de los Ejércitos y Ofni y Finés es profundamente irónica. Hay una tensión narrativa de lo santo y lo profano se encuentran. Esta escena prepara al lector para la tragedia que vendrá en el versículo 10, donde Israel será derrotada, el arca capturada y Ofni y Finés morirán. Todo ello ya estaba anunciado proféticamente. El versículo 4 es una advertencia sobre la religiosidad vacía. Israel tenía los símbolos correctos, los nombres correctos, el lenguaje correcto, pero su corazón estaba lejos de Dios. La verdadera adoración requiere obediencia, reverencia y pureza de corazón. Cuando las formas religiosas se usan sin sustancia espiritual, incluso lo más santo se puede tornar en juicio. En el versículo 5 nos dice, aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Este versículo describe la reacción del pueblo de Israel al ver el arca del pacto. En su mente, la presencia del arca significaba que la victoria estaba asegurada. Pero su entusiasmo revela una teología defectuosa. Asumen que el símbolo de la presencia de Dios equivale a su favor activo, aunque, como estamos viendo, el pueblo está espiritualmente lejos de Dios. Este versículo conecta con el anterior, donde el arca es traída desde Silo por Ofni y por Finés. Analizando un poquito el texto, nos dice que hay una reacción humana mal orientada, porque lo primero que hace Israel es gritar por la victoria como si ya la tuvieran garantizada solo por la presencia del arca. No hay mención de oración, de arrepentimiento ni de búsqueda del Señor. El entusiasmo está fundado en una comprensión supersticiosa de la fe, una confianza ciega en los símbolos en lugar de obedecer al Dios que es el que representa. Ese grito recuerda que otros momentos de celebración, como la caída de Jericó, en Josué 6, pero aquí está desprovisto de dirección divina. La fuerza emocional del pueblo no equivale a la fe genuina. El clamor es tan grande que la tierra tembló, creando un efecto dramático antes de la gran caída. La ironía es intensa. Creen que la victoria es segura,
pero la derrota es inminente. Esto resalta un principio teológico clave, que es la forma exterior de la religión si la presencia de Dios es inútil. En este versículo nos muestra una religión emocional sin fundamento espiritual. El pueblo de Israel había sustituido la fe obediente por una esperanza ritualista en el objeto sagrado. Aunque gritaron con mucha fuerza, no buscaron el rostro de Dios, ni reconocieron sus pecados, ni se arrepintieron. Este versículo ilustra cómo incluso el entusiasmo religioso puede ser un precursor del juicio cuando no está alineado con la verdad de Dios. Vamos con el versículo 6. Se nota muy bien. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Continuó la escena en el campo de batalla entre Israel y los filisteos. Tras la llegada del arca al campamento israelita, el pueblo responde con gritos de júbilos, pero son tan poderosos que llaman la atención al enemigo. Los filisteos estaban un poquito confundidos al principio, luego se enteran que es el arca del Señor que ha llegado, y eso da un giro dramático, porque el temor cambia de bando, aunque no garantiza la victoria de Israel. Los filisteos son testigos de la reacción espiritual de Israel. El texto pone a los enemigos de Israel como observadores del fervor religioso del pueblo. Su interpretación del grito demuestran que entendían la reputación del Dios de Israel, aunque no lo temieran, nada más que lo respetaban. Ven algo sobrenatural. Aunque son politeístas, reconocen el poder del Dios de Israel como una amenaza real. Esto más adelante lo veremos, porque ellos recuerdan que Dios hirió a Egipto, lo que muestra que la fama del Señor había trascendido a Israel. En contraste, hay una percepción entre percepción y realidad. El pueblo está eufórico por la llegada del arca. Los filisteos temen que eso signifique una derrota. Sin embargo, ambos tienen una visión distorsionada. El arca sin obediencia no garantiza victoria, y el temor de los filisteos no evitará a la victoria final sobre Israel. El texto crea una ironía dramática porque ambas naciones interpretan mal lo que realmente va a suceder. Si vemos un resumen de este versículo, vemos la reacción filistea, que es razonable desde su punto de vista religioso. Interpretan el grito como señal de poder divino. El conocimiento del Señor, aunque no les sirven, reconocen su poder histórico y temen su poder. La narrativa estratégica, el versículo crea suspenso porque cambiará el curso de la batalla por la llegada del arca. Y el tema subyacente es que el poder de Dios no se manifiesta por artefactos, sino por fidelidad y propósito divino. Este versículo subraya que incluso los enemigos de Israel temen al Dios de Israel, pero ese temor no garantiza resultados favorables para el pueblo. La confianza de Israel en el arca como un talismán y el miedo de los filisteos al símbolo reflejan una teología mal aplicada por ambas partes. El versículo prepara el terreno para la gran paradoja del capítulo, la derrota de Israel a pesar de la presencia del arca. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Este versículo continúa en la misma escena de los versículos anteriores, y después de escuchar los gritos de Israel por la llegada del pacto, los filisteos descubren que tienen gran temor en relación con todo lo que está ocurriendo. Esta respuesta revela la percepción que los pueblos vecinos tenían del Señor y pone en tensión de lo que va a venir. Aunque los filisteos están atemorizados, Dios permite que ellos derroten a Israel como juicio. Este versículo está cargado de emociones intensas y lenguaje escatológico, lo que enfatiza la crisis percibida por los filisteos. Lo impactante es que utiliza Elohim en el original. Aunque gramaticalmente es plural, el contexto indica que se refiere al Dios de Israel como una entidad única, no a muchos dioses. Los filisteos no son simplemente supersticiosos, tienen conocimiento histórico y teológico del Dios de Israel, probablemente por los relatos del Éxodo. El hecho que digan ha venido Dios al campamento indica una teología implícita.
La presencia del arca equivale a la presencia divina. Es interesante que los filisteos usaran el término Elohim para referirse a Dios. Esto refleja el reconocimiento de una divinidad con poder real. Aunque no lo entienden del todo, no dicen los dioses de Israel, como en el versículo 8, lo cual podría sugerir que aun con su politeísmo intuyen que ese Dios es diferente. Cuando dicen no fue así antes, probablemente aluden a sus experiencias previas con Israel en batalla. Esta vez hay algo distinto. La dimensión divina percibida en la llegada del arca cambia la naturaleza del conflicto. Ya no es solo una guerra humana, porque ahora temen una intervención divina. En el capítulo 8, en el versículo 8, nos dice: «Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto». En el versículo 7 han expresado el temor general. Ahora en el 8 es un temor teológico. Reconocen hechos del pasado, en Éxodo. Aunque tiene una comprensión distorsionada, su reacción refleja reverencia e historia colectiva. Analizando un poco el texto, vemos que aunque los filisteos son paganos, no ignoran quién es el Dios de Israel. Lo que hacen es integrarlo en su propio marco politeísta. Este error teológico es común en los pueblos que no reconocen el monoteísmo hebreo. Ellos no niegan la existencia del Señor y del poder del Señor, más bien creen en Él como un historial destructivo y que actúa con juicio. La mención de Egipto muestra que la reputación de Dios traspasó generaciones y fronteras. La referencia a las plagas del Éxodo sugiere que la historia de la redención de Israel ya era conocida. Es probable que estos relatos circularan entre los pueblos vecinos como advertencias. También en este versículo podemos ver que el Dios de Israel era poderoso, peligroso y activo en la historia humana. Aunque deforman su identidad, los filisteos reconocen algo fundamental. El Dios de Israel no es pasivo, actúa, juzga y cambia el curso de los acontecimientos. Este temor, aunque teológicamente incorrecto, pone en evidencia el fracaso de Israel, que confió con el símbolo el arca sin someterse al Dios que representa. Dios no se manifiesta por magia o por superstición, sino por fidelidad y por obediencia. El versículo 9 nos dice: «Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead». Este versículo cierra la breve sección en la que los filisteos reaccionan a la llegada del arca del campamento, el arca del pacto al campamento de Israel. Pasan del temor a la reflexión teológica deformada y ahora a una declaración militar y motivacional. Aquí se ve un llamado a resistir con coraje pese a su miedo al Dios de Israel. Este uso repetido de sed hombres revela un ritmo militar poético, similar a los gritos de guerra o arengas antiguas. Los filisteos, aunque temerosos del Dios de Israel, no se rinden ante él. En vez de arrepentirse o evitar la batalla, se alientan mutuamente con valentía militar. Es una decisión humanamente valiente, pero espiritualmente insensata. Como ellos os han servido, se refiere probablemente a momentos en que Israel estuvo sometido a los filisteos, lo cual ya había ocurrido en tiempos anteriores, como en el libro de Jueces, capítulo 13. Su miedo es perder el poder que una vez ejercieron. Aunque los filisteos se fortalecían a sí mismos, la narrativa más amplia revela que Israel ha traído el arca sin reverencia. Por tanto, la victoria no será espiritual, sino humana y circunstancial. De hecho, los filisteos ganarán la batalla, pero no por tener la verdad, sino porque Israel ha actuado por superstición. En este versículo se muestra el dilema de todo ser humano ante la presencia de Dios: temor sin arrepentimiento o confianza sin fe verdadera. Los filisteos reconocen el poder de Dios, pero lo enfrentan con bravura humana. Israel tiene el símbolo de Dios, pero no tiene su favor. Ambos pueblos muestran religiosidad sin transformación. En el versículo 10 nos dice: «Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie». A pesar de llevar el arca al campo de batalla, ellos esperaban una victoria automática. Israel sufre una derrota todavía peor.
En el versículo 2 vimos que habían 4.000 muertos, ahora son 30.000 muertos. Israel intentó usar el arca como una garantía mágica del éxito, pero su falta de arrepentimiento provocó el juicio de Dios. La expresión cada cual a su tienda refleja una comunidad quebrada sin dirección espiritual. El pueblo se dispersa. La mortandad no solo fue física, sino también espiritual. Marcó el principio del fin de una etapa de la historia de Israel y preparó el terreno para el liderazgo de Samuel. Este versículo es crucial porque revela el colapso espiritual de Israel. Su contenido, léxico y estructura refuerzan la idea de que la verdadera fe y la obediencia son esenciales para la victoria. La derrota no fue solo militar, sino profundamente teológica. Israel perdió porque había perdido la comunión con el Señor. El versículo 11 nos dice: y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. El orden gramatical utilizado aquí es que primero nombra el hecho y después identifica a los fallecidos. La muerte de Ofni y Finés ha sido profetizada por Dios y lo hizo en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 34, y era una señal de juicio. Aquí vemos 3 pérdidas muy devastadoras. El arca es capturada, muere Ofni y muere Finés. Esta triple pérdida marca el colapso del sistema religioso de Silo. El símbolo sagrado del arca ha sido capturado, los líderes corruptos han muerto y el juicio anunciado se ha cumplido. Los hijos abusan del sacerdocio y el pueblo trató de manipular a Dios usando el arca como un talismán. La captura del arca era algo impensable para los israelitas, pues creían que el arca garantizaba la victoria, como hemos visto anteriormente. Pero ahora Dios permite su captura, mostrando que no está sujeto a rituales vacíos. En el primer libro de Samuel 2:34 nos dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y en primer libro de Samuel 3, del versículo 11 al 14, Samuel es advertido que Dios ejecutará juicio contra Elí y su casa por no frenar el pecado de sus hijos. El versículo 11 es ese cumplimiento literal de la palabra profética. Dios no puede ser manipulado. El pueblo usó el arca sin buscar una verdadera comunión con Dios. El juicio de Dios es justo y certero. Los sacerdotes corruptos mueren exactamente como había sido profetizado. La gloria de Israel se desvanece. El arca significa que la gloria de Dios se ha apartado, algo que se va a confirmar más adelante con el nacimiento del nieto de Elí. El primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 11, representa uno de los momentos más sombríos en la historia espiritual de Israel. En una sola línea se consuma el juicio divino. Los líderes corruptos mueren y la presencia de Dios simbolizada por el arca es retirada. No es una simple derrota, es una crisis teológica nacional. El versículo 12 nos dice: y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. El mensajero, que no se conoce quién era, lleva la noticia a Silo y marca el inicio de la transición del liderazgo religioso de Israel. Este personaje anónimo representa al pueblo afligido, con signos de dolor extremo. No solo lleva un mensaje verbal, sino también visiblemente profetiza la ruina espiritual de Israel. Es una escena clave que prepara al lector para la reacción de Elí, el sacerdote ciego y anciano, y el posterior colapso literal y figurado del liderazgo sacerdotal. Silo era el centro del culto israelita, y al llegar a Silo con estas señales de luto, el mensajero trae la desolación desde el campo de batalla al corazón espiritual de Israel. La derrota sin obediencia es vacía. El pueblo de Israel pensó que traer el arca aseguraba victoria, pero en relación con Dios, los símbolos no salvan y no sirven para nada. El mensajero es un símbolo viviente de la pérdida espiritual y nacional.
Hoy el luto sin arrepentimiento es solo teatro religioso. La tribu de Benjamín es el futuro enlace. Este detalle puede anticipar el surgimiento de Saúl, el primer rey de Israel, pero este primer benjamita trae derrota, no liderazgo. Este versículo es más que narrativo, es una escena simbólica del colapso espiritual de Israel y anticipa la necesidad de un nuevo liderazgo y el profeta Samuel. En el versículo 13 nos dice: y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Es un momento de tensión narrativa. Muestra la preocupación espiritual de Elí, contrastando la respuesta emocional del pueblo. El versículo se sitúa inmediatamente después de la batalla catastrófica de Israel. Prepara también la escena de la muerte de Elí. La atención cambia de la batalla a la ciudad de Silo, donde la esperanza y la tensión y la tragedia convergen. A pesar de ser casi ciego, Elí se sienta junto al camino, dependiente del oído y de otros sentidos, mostrando así su compromiso como sacerdote, aún en la debilidad. Su corazón tiembla, pero no por la guerra ni por sus hijos, sino por el arca del pacto, reflejando una prioridad espiritual que redime parcialmente su liderazgo previo. Aunque sus hijos fueron impíos, Elí muestra temor reverente por el arca. Hay en él un atisbo de fidelidad. El arca es el símbolo de presencia, no de poder automático. El arca no garantiza la victoria. La presencia de Dios no puede ser manipulada. Elí lo sabía, pero el pueblo no. El clamor del pueblo anticipa un cambio de era. El mensajero no va directamente a Elí, sino que informa primero a la ciudad, lo que provoca un clamor colectivo. Este grito simboliza la caída de la esperanza religiosa y nacional. El lamento colectivo prefigura el fin del liderazgo de Elí y el inicio del liderazgo de Samuel. En el versículo 14 vemos que dice: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. En este versículo se muestra el momento en el que Elí reacciona al fuerte grito del pueblo, que ha estado esperando sin saber aún lo que había sucedido en la batalla. Este versículo es crucial porque marca la reacción de Elí ante la tragedia que se va a avecinar. A través de esta narrativa, la tensión se incrementa y muestra un contraste entre el estado físico y emocional de Elí y la gravedad de la noticia que está a punto de recibir. El grito del pueblo representa el dolor y la angustia colectiva por la pérdida de la guerra y la captura del arca del pacto. Elí es descrito como un hombre ya viejísimo, y en este momento no solo es el sacerdote de Israel, sino también una figura central del juicio y transición espiritual para la nación. La narrativa está llevando al lector hacia su final espiritual y físico. Su falta de disciplina sobre sus hijos, Ofni y Finés, fue un factor clave del juicio de Dios. La preocupación principal de Elí no es tanto por su propia vida, sino por el bienestar del arca, ya que la presencia de Dios para él era fundamental, incluso en medio de esa derrota. Elí, a pesar de ser un hombre de avanzada edad y con una vida marcada por la falta de disciplina en su familia, se muestra profundamente preocupado por el arca. El hecho de que está esperando noticias sobre el arca refleja el profundo respeto que tiene por la presencia de Dios. El ímpetu de Elí por saber qué ocurre muestra que, aunque ya es anciano, sigue teniendo esa responsabilidad espiritual por el bienestar de la nación y la protección del arca. El grito del pueblo refleja la angustia colectiva, no solo por la derrota militar, sino por el hecho de que el arca de Dios ha sido capturada por los filisteos. Esto simboliza la presencia de Dios retirada, lo que para el pueblo de Israel era la desesperación espiritual. Elí sabe que la gloria de Dios se ha ido y esto es lo que más le duele. La respuesta del pueblo con un grito refleja ese sufrimiento colectivo, donde no solo han perdido la batalla, sino pierden una significativa parte de la identidad espiritual de Israel, que es la presencia de Dios. Este pasaje es importante porque transiciona Israel tanto política como espiritualmente. La captura del arca pone fin a una era para Elí como el último de los jueces de Israel y la necesidad de un nuevo líder, Samuel, quien será el que finalmente guiará a Israel.
La urgencia de esas noticias y el apresuramiento del mensajero indica que el nivel de gravedad y de los acontecimientos, como todo, cambia rápidamente. Este versículo destaca la reacción de Elí ante el colapso espiritual de su nación y la captura del Arca del Pacto, lo que marca ese fin de ciclo. El versículo 15 nos dice: era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Aquí nos muestra la palabra una información crucial acerca de Elí, el sumo sacerdote de Israel en un momento clave de su vida. En este versículo nos detalla que tiene edad avanzada, 98 años, y el estado de su visión resalta el declive físico y la fragilidad humana que él estaba experimentando en estos momentos. Además, este pasaje también refleja un símbolo espiritual, la incapacidad de Elí para ver, lo cual puede interpretarse como un paralelismo a su incapacidad espiritual para discernir correctamente la situación espiritual de Israel, especialmente en relación a sus hijos y la dirección de la nación. Este versículo puede tener un doble propósito. Por un lado, proporciona el trasfondo físico de Elí, pero por otro establece un contraste entre su debilidad física y la gravedad espiritual de los eventos que están por suceder. El hecho de que Elí fuera físicamente débil y no pudiera ver refleja la fragilidad humana y la necesidad de mantener un liderazgo espiritual fuerte y atento. Esto es especialmente importante para los líderes, ya que deben discernir y corregir el mal de sus comunidades. La ceguera de Elí también simboliza cómo los líderes espirituales pueden estar cegados por sus propios intereses y no percatarse de los problemas graves que ocurren en su entorno. Es fundamental que los líderes espirituales mantengan una conciencia clara y un ojo discernidor en su relación con Dios y con las necesidades del pueblo. Este versículo también nos recuerda que Dios es justo y que el juicio sobre la desobediencia será inevitable. A través del declive físico de Elí, vemos el inicio de un juicio inevitable debido a la falta de disciplina y corrección de la maldad en su casa. El declive de Elí como líder espiritual, a pesar de su alto cargo, la falta de disciplina y dirección llevan a la nación hacia una derrota espiritual y física. Todo esto se evidenciará en el posterior capítulo. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? En este momento, un mensajero llega a Silo para informar a Elí, el sumo sacerdote, sobre la tragedia que ha acontecido en la batalla. Este versículo es fundamental porque marca el punto de comunicación de la derrota y refleja la ansiedad y el interés personal de Elí. Él está involucrado completamente en la situación a pesar de su avanzada edad y de su ceguera. He venido de la batalla. La frase indica que el mensajero proviene directamente del campo de batalla donde Israel ha sido derrotado. También nos da a entender que la situación es muy grave, ya que el mensajero llega huyendo de la derrota. He escapado hoy del ejército. El hecho de que el mensajero haya escapado sugiere la magnitud de la derrota. No se menciona que haya habido una retirada organizada o controlada, sino la huida ha sido más bien una acción desesperada. Este detalle subraya lo caótico y devastador que fue el enfrentamiento para las fuerzas de Israel. Y he venido a contar las nuevas al rey. Este detalle resalta la importancia de transmitir las noticias al líder de la nación. En la cultura de la época, los mensajeros jugaban un papel crucial para llevar las noticias más importantes al monarca o al líder religioso, como en el caso de Elí. Aquí el rey se refiere en realidad a Elí, ya que aunque aún no era el rey, era el líder espiritual y de facto en la nación. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? La pregunta de Elí refleja preocupación y ansiedad. Elí, como líder del pueblo, no puede evitar querer saber de inmediato lo que ha sucedido a pesar de su condición física deteriorada. Eso también muestra su responsabilidad y compromiso con el pueblo. El mensajero juega un papel crucial al llevar las malas noticias al líder. Esta subraya la importancia de recibir la verdad, incluso cuando es dolorosa, para tomar decisiones sabias. La pregunta de Elí es: ¿qué ha acontecido? Eso muestra su incapacidad para prever
y dirigir adecuadamente. Esto es una lección sobre la responsabilidad del liderazgo y cómo el mal liderazgo puede llevar a consecuencias catastróficas, como vemos en la derrota de Israel. Aunque el arca fue llevada a la batalla con la esperanza de que Dios interviniera, la derrota muestra que Dios no estaba obligado a actuar en favor de Israel cuando ellos no estaban viviendo conforme a su voluntad. Esto enseña sobre la obediencia a los principios divinos. La desesperación de Elí, su fragilidad física y su incapacidad de cambiar los eventos nos ofrecen una enseñanza profunda sobre la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias del pecado. El versículo 17 nos dice: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Este versículo relata la devastadora información que traía el mensajero que le da a Elí, el sumo sacerdote, sobre el resultado de la batalla con los filisteos. El mensajero no solo le comunica la derrota militar, sino también le da las trágicas noticias de la muerte de Ofni y de Finés y la captura del arca. Un acontecimiento con profundas implicaciones espirituales. La huida de Israel ante los filisteos indica una derrota total. El verbo huir implica una acción de desesperación por parte de los soldados israelitas, mostrando que la batalla no fue solo una derrota táctica, sino también fue una derrota moral y espiritual. Este fracaso es una manifestación de que Dios no estaba con Israel en este momento debido a su desobediencia. El mensajero también informa que muchos israelitas han muerto en la batalla, lo cual resalta la magnitud de la derrota. La palabra gran parte indica que la pérdida fue masiva, subrayando el nivel de destrucción y de caos que se produjo en el enfrentamiento. El dato más personal y doloroso para Elí es la muerte de Ofni y de Finés, sus hijos. Ambos eran sacerdotes, pero también habían sido condenados por Dios debido a su corrupción moral y su irresponsabilidad en el ministerio. Esta noticia marca el cumplimiento del juicio de Dios sobre la familia, como había sido anunciado en el primer libro de Samuel 2, del 27 al 36. La tragedia de sus hijos es una tragedia personal para Elí, pero también es el cumplimiento de la palabra de Dios ante la corrupción sacerdotal. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, había sido capturada por los filisteos. Este es un momento dramático y terrible para Israel, porque, como hemos dicho, el arca simboliza esa relación especial que tenían con Dios. Su captura no solo significa una derrota física, sino también una crisis espiritual profunda. La presencia de Dios parecía haber abandonado a Israel debido a su pecado y su falta de fidelidad. En capítulos anteriores, Elí ya había sido advertido sobre la corrupción de sus hijos y sobre el juicio divino que se desataría. La muerte de sus hijos y la pérdida del arca son símbolos de ese juicio que se han cumplido. El juicio de Dios es inevitable cuando hay desobediencia y maldad. El versículo 18 nos dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Aquí nos describe el trágico final de Elí, el sumo sacerdote de Israel. Se produce como consecuencia de recibir esas terribles noticias de la derrota militar y de la captura del arca de Dios. La caída de Elí es un momento significativo en la narrativa, ya que no solo representa el fin de un líder, sino también el culminar del juicio divino sobre él y sobre su familia. La mención del arca representa la presencia de Dios entre el pueblo, y su captura simboliza pérdida espiritual y es devastadora para Israel. Elí, como sumo sacerdote, había sido responsable de guiar al pueblo en su relación con Dios, por lo que la noticia de la captura del arca lo golpeó profundamente. La caída de Elí puede interpretarse como un símbolo de su propia caída espiritual y moral. La palabra silla aquí hace referencia a silla de juez, lo que enfatiza su posición de liderazgo en Israel. El hecho de que se caiga de espaldas indica una caída inesperada e irreversible, reflejando el colapso no solo físico, sino también espiritual de su vida.
La rotura de la nuca es una imagen vívida de la fatalidad de su caída. La muerte de Elí no solo es el resultado de un accidente físico, sino que es la culminación del juicio de Dios sobre él y su familia. Su muerte fue inevitable. No fue inevitable, pues el juicio sobre la casa de Elí ya había sido profetizada. El envejecimiento y el hecho de ser un hombre pesado alude a su debilidad física, lo cual es un contraste con su posición de autoridad espiritual. Esto podría simbolizar la falta de fortaleza espiritual de Elí, quien a pesar de su edad y su experiencia no logró mantenerse firme en la obediencia de Dios ni corregir a sus hijos. Esta información, había juzgado a Israel 40 años, señala la larga duración del ministerio de Elí como juez de Israel. A pesar de todos esos años, su liderazgo terminó siendo un fracaso moral y espiritual debido a su incapacidad de manejar la corrupción en su casa. La referencia a su largo gobierno subraya la gravedad de la falta de obediencia en comparación con el tiempo que tuvo para servir a Dios. La muerte de Elí nos muestra que Dios es paciente. Su justicia se ejecuta de manera inevitable cuando el pecado no es tratado adecuadamente. El liderazgo que no se rige por principios justos y rectos enfrentará consecuencias graves. Como líder, Elí tenía la responsabilidad de guiar al pueblo y corregirlo del pecado. Su incapacidad hizo que resultara una caída y un juicio sobre su familia. Los líderes deben ser responsables de sus acciones y de las acciones de aquellos bajo su cuidado. La caída física de Elí es una metáfora de su caída espiritual. Esto nos recuerda que no basta con tener posiciones de poder o experiencia si no se actúa conforme a la voluntad de Dios. La verdadera fortaleza espiritual proviene de una fidelidad constante a Dios. Elí es un líder experimentado. Fue finalmente juzgado por su inacción ante la corrupción y la desobediencia de sus hijos. Su caída simboliza esa caída espiritual de Israel. Necesitaba ser restaurada y ahora, bajo un nuevo liderazgo, Dios va a actuar en medio de ellos. El versículo 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron de repente sus dolores de repente. Narra un evento trágico y ocurre simultáneamente con la noticia de la derrota de Israel y la captura del arca. La nuera de Elí, esposa de Finés, es parte de esta historia de muerte y desesperación. Aquí nos presenta una reacción de angustia emocional y física. Tiene un pacto prematuro debido a la gran tristeza que le causa saber de la muerte de su suegro y de su marido, también expresado en este momento y teniendo un hijo antes de tiempo. Y su nuera, la mujer de Finés, es representada como una figura que representa la continuidad de la familia sacerdotal. Finés era un hijo de Elí que había muerto en la batalla y su esposa sufre el impacto de esa tragedia que afecta a toda la familia. Este detalle muestra la extensión del juicio divino sobre la casa de Elí. Estaba encinta y a punto de dar a luz. Este dato es importante para mostrar la vulnerabilidad y la grandeza de la tragedia. La mujer está embarazada, lo que simboliza una nueva vida, pero esa nueva vida está a punto de nacer en medio de la tragedia. Esto resalta la paradoja de la vida. Incluso en los momentos de muerte y dolor, la vida continúa. Oyó el rumor de que el arca de Dios había sido tomada. El hecho de que escuche el rumor de la captura del arca de Dios señala la magnitud de esta tragedia. El arca representaba la presencia divina y su captura simboliza la pérdida de protección y bendición de Dios para Israel. Esta noticia es devastadora para todos, pero particularmente para los que formaban la familia sacerdotal de Elí, que entendían profundamente lo que significaba la presencia de Dios en el pueblo. La mujer de Finés no solo se enfrenta a la pérdida de su marido, sino también a la muerte de su suegro, Elí, que había sido el líder espiritual y sacerdote de Israel. La muerte simultánea de estas dos figuras, junto con la captura del arca, representan el fin de una era del liderazgo de Israel y la consecuencia del juicio divino sobre la familia de Elí. Y se inclinó y dio a luz.
La frase se inclinó podría implicar que la mujer, en medio de la gran tristeza y el dolor emocional, experimentó un colapso físico debido a un parto prematuro, lo que subraya la intensidad de ese sufrimiento. Es probable que su cuerpo no haya sido capaz de soportar el golpe emocional de las malas noticias, porque le sobrevinieron sus dolores. El hecho de que su parto haya sido provocado por el dolor físico, relacionado con una profunda tristeza, muestra la conexión entre las emociones y el cuerpo. En la cultura bíblica, el dolor del parto estaba relacionado no solo con la realidad física, sino también con un sufrimiento de parte del pueblo de Israel. Esto es una representación simbólica del dolor colectivo causado por el pecado y el juicio sobre la nación. El pecado y las malas decisiones de los líderes afectan no solo a ellos mismos, sino también a sus familias y a sus comunidades. La tragedia que vive la mujer de Finés es el reflejo del pecado colectivo y puede tener efectos devastadores en muchas personas. La tristeza que lleva a la mujer de Finés a dar a luz prematuramente ilustra que las emociones de las personas son profundas y que las noticias dolorosas pueden tener un impacto físico y emocional significativo. El pasaje también nos muestra la importancia de que el liderazgo sea fiel a Dios y actúe con justicia. La falta de liderazgo recto en Israel, representado por Elí y sus hijos, llevó a la caída y a la tragedia. En conclusión, este versículo subraya el impacto personal y colectivo de la pérdida del arca de Dios y su juicio sobre la casa de Elí. La mujer de Finés representa a las víctimas de la desobediencia y de la corrupción dentro del liderazgo de Israel. Este pasaje nos recuerda la importancia de la fidelidad de Dios y las graves consecuencias de la desobediencia, tanto en la vida personal como en la vida colectiva de la nación. El versículo 20 nos dice: y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. La mujer, tras ese dolor físico del parto y el sufrimiento emocional por la tragedia que rodea a su familia y a toda la nación de Israel, parece no ser capaz de reaccionar ante la noticia de que había dado a luz un hijo. La falta de respuesta y su indiferencia ante la noticia de la nueva vida que ha traído al mundo resalta la magnitud de su desesperación. Al tiempo que moría. La frase "al tiempo que moría" se refiere al momento inminente de su muerte. La mujer estaba en una condición extremadamente grave, tanto física como emocionalmente. Su muerte parece inevitable tras el impacto emocional que ha recibido. Le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. La noticia del nacimiento de su hijo tradicionalmente es una noticia de alegría. Se le comunica en un intento de aliviar el dolor que estaba sintiendo. Sin embargo, esa noticia no parece ser capaz de superar el sufrimiento, y la frase "no temas" intenta consolarla, pero su dolor parece sobrepasar cualquier intento de consuelo. La nueva vida que trae consigo el hijo se presenta como una fuente de esperanza, pero ella es insignificante en comparación con la gran tragedia que acaba de experimentar. Pero ella no respondió ni hizo caso. La mujer no responde a la noticia de su hijo ni muestra alegría o esperanza. La falta de respuesta ante esta situación resalta el profundo vacío emocional que siente. Esta indiferencia refleja un sentimiento de desesperación total. La vida de esta mujer está marcada por el duelo y el dolor, y parece que la nueva vida que acaba de dar a luz no es suficiente para aplacar esa tristeza abrumadora. La mujer de Finés ilustra cómo el dolor extremo puede a veces impedir que una persona reciba consuelo, incluso cuando se le ofrece. Es importante reconocer que el sufrimiento humano puede ser tan profundo que no siempre es fácil encontrar consuelo, pero la presencia de Dios sigue siendo nuestra única esperanza. El hecho de que se le ofrezca consuelo por haber dado a luz un hijo, mientras la mujer está a punto de morir, muestra que incluso en medio de la muerte y el dolor, la vida siempre tiene un propósito. Este es un recordatorio que, a pesar de las tragedias, Dios sigue obrando a través de la vida de las personas. La mujer de Finés no pudo encontrar consuelo, pero el relato nos invita a buscar consuelo y esperanza en Dios, incluso en nuestros momentos más difíciles. Este versículo nos invita a reflexionar sobre el dolor, cómo el dolor emocional
puede afectar profundamente a nuestra capacidad para ver y abrazar la nueva vida y esperanza que Dios nos ofrece, y cómo incluso en los momentos más oscuros Dios está obrando para traer renovación y redención. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. El nombre que ella le pone al niño es Icabod. Y las palabras que pronuncia son fundamentales en la narrativa de este primer libro de Samuel, ya que reflejan un estado de desesperación y de desesperanza debido a la crisis espiritual y nacional de Israel. El nombre Icabod es significativo en este contexto, pues el nombre en la cultura bíblica tiene un mensaje muy profundo y refleja las circunstancias o la esperanza del niño. En este caso, Icabod se traduce como la gloria ha partido o la gloria se ha ido. Refleja la tragedia espiritual por la que atraviesa Israel. La captura del arca simboliza la ausencia de la gloria de Dios en medio de este pueblo. Las palabras de la mujer expresan el desgarrador lamento de la pérdida del arca de Dios. La gloria de Dios que habitaba en el arca parece haberse alejado de Israel como resultado de su pecado y de su desobediencia. En este momento, la pérdida del arca significa más que la captura de un objeto, ya que representa la pérdida de la presencia de Dios. Porque el arca de Dios fue tomada. Esta frase es un recordatorio que el arca no solo fue un objeto sagrado, sino también representa y es la presencia de Dios en medio de Israel. El hecho de que haya sido tomada por los filisteos representa un golpe devastador para el pueblo, ya que en esos momentos la gloria de Dios parecía alejarse de ellos debido a su pecado colectivo. Esta frase subraya la tragedia espiritual de Israel y la severidad del juicio de Dios sobre su nación. Y porque su suegro y su marido murieron. La mujer no solo está afligida por la pérdida espiritual, representada por la captura del arca, sino también por la pérdida de su esposo, Finés, y de su suegro Elí. Estos muertos en la familia sacerdotal significan el fin de la era para Israel, y la tragedia que ella experimenta es un reflejo de la descomposición espiritual y moral en Israel. El juicio divino se ha manifestado en estas muertes, que no son solo físicas, sino también espirituales, porque Elí y sus hijos eran los responsables de la corrupción en el tabernáculo. El versículo 22 nos dice: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. La captura del arca por los filisteos y las muertes de los líderes de Israel son la culminación del juicio divino sobre un pueblo que ha abandonado a Dios. La gloria de Israel, que era representada por la presencia de Dios en el arca, ha desaparecido debido al pecado y a la desobediencia. Esta captura del arca muestra que Israel no solo sufrió una derrota militar, sino que se encontraba espiritualmente desamparado. La muerte de Elí y Finés refleja el juicio sobre la familia sacerdotal, cuya corrupción y pecado habían llevado a Israel a esta situación. Y la desesperanza se refleja en la mujer, que expresa un lamento profundo por la pérdida de la gloria de Israel. El nombre Icabod se convierte en un símbolo de la tragedia espiritual de un pueblo que ha perdido la presencia de Dios debido a su pecado y a su desobediencia. Cuando la gloria de Dios se aleja, se pierde no solo una relación espiritual, sino también la protección divina. Dios no ignora el pecado, especialmente cuando se trata de los líderes espirituales que deben guiar a su pueblo. A pesar de la aparente derrota, el propósito de Dios sigue adelante, y más adelante en la historia de Israel, la presencia de Dios será restaurada a través de nuevos líderes, como Samuel, que dirigirá al pueblo hacia un renovado compromiso con Dios. Este versículo 22 refleja el dolor, la desesperanza y el lamento de la mujer de Finés, quien al nombrar a su hijo Icabod expresa esa pérdida espiritual y la derrota que ha sufrido Israel. La captura del arca, junto con la muerte de los líderes de Israel, marca el juicio divino sobre la desobediencia y el pecado del pueblo. Sin embargo, también es una llamada a la reflexión sobre la necesidad de mantenerse fiel a Dios, ya que la restauración espiritual es posible a través de un verdadero arrepentimiento. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la semana que viene. De todos los que han estado viendo por internet, que el Señor les bendiga.